A ver, para cualquiera que esté pensando en emprender, hay una pregunta que siempre aparece. ¿Cómo se hace para proteger el patrimonio personal? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en una figura que es clave en Chile para esto, la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, o como la conocemos todos, la EIRL. Es una herramienta súper poderosa y la idea es que la entendamos de principio a fin. Y esta pregunta que vemos no es para nada menor. Es el dilema central, ¿no? El miedo real a que un tropiezo en el negocio termine costando los ahorros de toda una vida. La casa, todo. Pero, y aquí viene lo bueno, existe una estructura legal que se diseñó justamente para evitar que eso pase. Este va a ser nuestro recorrido. Primero, vamos a entender bien el problema. Después, veremos qué es exactamente una IRL, cómo se arma, cuál es su regla de oro sobre la responsabilidad, en qué casos esa protección se puede perder y finalmente, cómo vive y muere una de estas empresas. Así que, ¡empecemos! Ok, vamos con el primer punto, el famoso dilema del emprendedor. Todo, absolutamente todo, nace de esta necesidad fundamental de separar a la persona del negocio, de crear un muro entre ambos. Y la respuesta a ese dilema es justamente la IRL. ¿Qué es? La ley la define como una persona jurídica. Pensemos en ella como una especie de avatar legal, una entidad nueva que tiene su propio dinero, sus propios bienes, completamente separados de los de su creador. Es un otro que asume los riesgos del negocio. Bien, ahora que sabemos que se crea una nueva entidad, ¿qué significa eso en la práctica? ¿Cómo es este nuevo ser legal? Vamos a ver sus características, porque son bien particulares y muy importantes de entender. Esta imagen lo explica perfecto. Miren, a la izquierda están los bienes personales, la casa, el auto, los ahorros, todo eso queda a salvo. A la derecha, el patrimonio de la empresa, el capital que se le puso, la maquinaria, los productos. Y es ese patrimonio el que se usa para responder si hay deudas. Ahí está el escudo, esa es la barrera. Si tuviéramos que resumirlo, serían estos 3 puntos clave. 1. Es una persona ficticia, un invento legal con sus propias reglas. 2. Siempre, pero siempre se considera comercial, así que le aplican las leyes del Código de Comercio. Y 3, que es fundamental, no es una sociedad. Está hecha para una sola persona, para un solo dueño. Muy bien, ya sabemos qué es. Ahora la pregunta del millón. ¿Cómo se crea una? ¿Cómo se le da vida a esta nueva entidad? Bueno, no es algo que se haga de un día para otro. Hay que seguir unos pasos bien formales. Entonces, ¿quiénes pueden crear una? La ley es súper clara en esto. Solamente una persona natural, o sea, una persona de carne y hueso, no otra empresa. Y ojo con este dato que no todos lo saben. Una misma persona puede formar varias EIRL, cada una totalmente independiente de la otra, con su propio capital y para negocios distintos. Muy útil, ¿no? El proceso tiene 3 pasos sagrados, por así decirlo, que no se pueden saltar. Primero, hay que ir a una notaría y firmar la escritura pública. Segundo, un resumen de esa escritura se inscribe en el registro de comercio. Y tercero, ese mismo resumen se tiene que publicar en el diario oficial. Y todo esto tiene que pasar en un plazo de 60 días. Pensemos en la escritura pública como el carné de identidad de la empresa. Ahí tiene que estar todo. Los datos del dueño, el nombre de la empresa y aquí un detalle clave. El nombre por ley tiene que incluir el nombre de la persona y terminar con la sigla EIRL. Además, se detalla el capital, a qué se va a dedicar el negocio, su dirección y por cuánto tiempo va a existir. Y ahora sí, llegamos al corazón de todo esto, a la razón principal por la que existe la IRL. Vamos a ver en detalle cómo funciona esta famosa responsabilidad limitada. Esta es la regla de oro, la que hay que tener grabada a fuego. Son 2 caras de la misma moneda. Por un lado, la empresa responde con todo lo que tiene, con el 100% de su patrimonio. Pero por otro lado, el dueño. El dueño solo arriesga el capital que se comprometió a poner en la empresa, ni un peso más. El resto de su patrimonio personal está a salvo. Pero mucho cuidado. Este escudo financiero no es de titanio, no es indestructible. La ley es muy clara y pone ciertas condiciones, ciertas situaciones donde esta protección simplemente desaparece. Y aquí las tenemos.
Es vital conocer estas líneas rojas. Por ejemplo, si el dueño se pone a hacer negocios que no tienen nada que ver con lo que declaró, o si actúa a nombre personal en vez del de la empresa, adiós protección. Lo mismo si hay fraudes, si saca más plata de la que debe o si la creación de la empresa tuvo algún vicio legal. Son los casos en que el escudo se rompe y se responde con todo. Para ir terminando, una EIRL, como todo en la vida, tiene un ciclo. No es una figura estática. Puede cambiar, crecer, transformarse o simplemente llegar a su fin. Una de sus grandes ventajas es que es flexible. Si el negocio crece y se necesita sumar un socio, por ejemplo, la EIRL puede evolucionar y transformarse en una sociedad de responsabilidad limitada. Es más, el camino contrario también es posible. Una sociedad puede convertirse en una EIRL. ¿Y cómo termina su existencia? La ley define las causas. Puede ser una decisión voluntaria del dueño, o porque se cumplió el plazo que se había fijado en la escritura. También puede terminar por orden de un juez, o lógicamente, cuando el titular fallece, lo que abre un proceso distinto para sus herederos. Sin importar la razón del término, el último paso siempre es la liquidación. ¿Qué significa esto? En simple, pagar todas las cuentas pendientes, saldar todas las deudas y si queda algo, se reparte. Solo cuando este proceso termina, la EIRL deja de existir oficialmente ante la ley. Así que, con toda esta información sobre la mesa, la pregunta final es para cada persona que quiere emprender. Conociendo sus ventajas, sus reglas y también sus riesgos, ¿es esta figura, esta armadura legal, la correcta para cada proyecto? La respuesta, como siempre, depende de analizar bien cada caso. Muchas gracias por habernos acompañado en este recorrido para entender a fondo la EIRL.